días. Miércoles, buenos días. Miércoles 7 de agosto del 2024, 11 y 7 de la mañana. Vamos a continuar con esta audiencia de control de acusación en su sesión 2 en el expediente 19-2021. Este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checkley va a continuar con esta sesión 2 en el proceso seguido a don Julio José Lanasca, Ricaldi y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria y con todos los presentes por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en la sesión inicial. Gracias. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Doctor, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Por parte de la Procuraduría Anticorrupción, el abogado Vicente Herrera Taipe, con registro CAL 71.512, teléfono celular 990-820979, correo electrónico institucional ppedc.notificaciones@pg.gov.p, correo electrónico personal bherrera@pg.gov.p, domicilio procesal en Avenida Arequipa 5060 del distrito de Miraflores y casilla Sinoe número 49089. Muchas gracias a todos. Gracias. Por la defensa, señor Lanasca. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita fiscal. Lo saluda el abogado Julio José Lanasca Ricaldi, quien asume su autodefensa con los demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Rodríguez. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a la representante del Ministerio Público. De igual manera, a los colegas presentes. Erwin Sitcha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Javier Ernesto Rodríguez Gómez. Los demás datos procesales han sido señalados en las audiencias previas. Muchas gracias. Por la defensa del señor Salaverry. Señor juez, informa usted que el doctor Valderrama ya se debe estar conectando. Me han indicado que ya se va a conectar. Ok. Por la defensa del señor Yavilla. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, partes procesales, abogados. Mi nombre es Jefferson Puma Quispe, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 91088, con demás datos registrados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor González. Buenos días, señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público, demás partes procesales, la doctora Yoselú Antoinette Flores Marrú, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 76633, y los demás datos ya obran en el expediente. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Cruzaley. Doctor Alarcón, buenos días. Ahí está, doctor. Es el doctor Alarcón Andía. Sí, muy buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria. Buenos días con todos los presentes. En representación del ciudadano Jorge Paul Cruzaley Tello, yo soy el abogado Pablo Simón Alarcón Andía. Mi registro es del Colegio de Abogados de Lima, 71003, y ya los demás datos que han sido señalados en la sesión anterior. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Por la defensa del señor Paredes. Muchas gracias, señor juez. Muy buenos días a los presentes. El abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, y demás datos ya consignados en las audiencias precedentes. Muchas gracias, doctor. Usted está representando al señor Paredes. Sí, doctor, como defensa necesaria. Correcto. ¿Y se conectó el doctor Valderrama? Aún no se conecta, doctor. Estoy que me comunico con su estudio. Aún no se conecta, doctor. Para hoy teníamos pendiente escuchar los alegatos de la Procuraduría. Doctor Herrera.
Sí, doctor, buenos días. Buenos Sí, días. doctor. ¿Estoy preparado para hacerlos? Sí, doctor, si bien es cierto, el caso no es del suscrito, sin embargo, teníamos ya preparado los argumentos respecto a la pretensión civil, doctor. Ok, ya se conectó el doctor Valderrama. Doctor Valderrama, buenos días. Sí, doctor, muy buenos días. Disculpe, tuve serios problemas de conexión. No se No preocupe. quería ¿Puede interferir. acreditarse, por favor? Claro que sí. Le saluda el abogado José Enrique Valderrama Carpio, con registro CAL 35597, defensa del señor Salaverry, Domingo Salaverry, en la presente causa, ratificando los datos de audiencias previas. Disculpe Muchas la interrupción. No se preocupe. Muchas gracias. Muy bien, doctor Herrera, le escuchamos para ver los argumentos del actor civil en este caso. Con su venia, señor juez supremo. Te voy a dar 12 minutos, doctor, ¿ya? Correcto, gracias, doctor. Esta Procuraduría, señor, en su calidad de actor civil, acude a su digno despacho a fin de ejercer la defensa de los intereses del Estado. Amparamos nuestra participación y pretensión en el Decreto Legislativo 1326 y su reglamento, el Decreto Supremo 018-2019. Y a efecto de precisar también que esta Procuraduría se encuentra debidamente constituida en actor civil, por lo que estamos validados para participar en esta audiencia. Conforme al acuerdo plenario 05-2011, la Procuraduría ha cumplido con las formalidades, el cual es la presentación mediante escrito, y ha fundamentado la pretensión civil, el mismo que ascendería al monto de 400.000 soles como daño extrapatrimonial, monto que tendría que ser pagado por los acusados en la presente causa. Los hechos están referidos básicamente a los presuntos actos de corrupción que se habrían tramitado o en el proceso de trámite del expediente número 1591-2015, seguido contra la persona jurídica de Jet Metales SAC y específicamente su gerente general, el señor Domingo Jesús Salaverry Martínez, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, estaba siendo investigado en agravio del Estado. Asimismo, también actos de corrupción en el trámite del expediente número 1307-2016, en el cual estaba siendo seguido contra la empresa aurífera exportadora Adonai y su gerente general, el señor Simón Yavilla Quispe, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, proceso que se estaba tramitando ante el tercer juzgado penal del Callao. Así también, señor magistrado, hay presuntos actos de corrupción en la emisión de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2017, el cual fuera emitido en el proceso penal referente al expediente número 3237-2013, en el cual se seguía contra el señor Jorge Paul Cruzallegui Tello y otros por el presunto delito ambiental en la modalidad de responsabilidad de funcionarios públicos por otorgamiento ilegal de derechos en agravio del Estado. Esta causa también estaba siendo tramitado ante el tercer juzgado penal del Callao, hechos que habrían tenido lugar en el desenvolvimiento de la organización criminal, pues los Cuellos Blancos del Puerto. Señor magistrado, nuestra pretensión está abocada específicamente a los daños que habrían sido ocasionados por estos comportamientos y básicamente tomando en consideración la casación 189-2019, el cual hace referencia pues al acuerdo plenario que antes ya se ha cruzado, que es el 5-2008, el cual establece que la reparación civil es una institución de naturaleza civil que descansa en el daño que se habría ocasionado. Es sustancialmente diferente a la acción penal. Sin embargo, esta acción civil debe cumplir con algunos presupuestos, los cuales voy a proceder a detallar. Uno de los presupuestos es la antijuricidad. Los hechos antijurídicos atribuidos a los investigados se encuentran enmarcados en los siguientes fundamentos. Al presunto tráfico de influencias desplegado por el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Walter Ríos Montalvo, quien contaba con el apoyo de su asesor personal y personal de confianza, el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, había invocado influencias reales y ofrecido al abogado Javier Ernesto Gómez el interceder ante el juez supernumerario del tercer juzgado especializado en lo penal del Callao, el señor Julio José Lanasca Ricalde, a favor de los investigados Domingo Jesús Salaverry Martínez y Simón Lavilla Quispe, cuyos intereses representaba el referido abogado, para que dicho magistrado pues diera celeridad al trámite en el expediente 1591
2015 y en el expediente 1307-2016. Y dispusieran en estos expedientes la devolución del material que había sido incautado, específico, estamos hablando de oro, ello a cambio de una entrega de dádiva, ventaja o beneficio consistente en dinero y otros. También es un hecho antijurídico la conducta que habría desplegado entonces juez supernumerario del tercer juzgado especializado en lo penal Callao, el señor Julio César Lanasca Ricalde, quien habría pues emitido una serie de resoluciones para dar celeridad al trámite de los expedientes 1591-2015 y 1307-2016, así como habría ordenado la devolución del material que había sido incautado, específicamente el oro, en ambos procesos a través de las resoluciones de fechas 5 de abril de 2017 y 5 de mayo del 2017, respectivamente. Acciones que había realizado en contravención al principio de imparcialidad que debía regir su accionar como magistrado de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y estas acciones habrían sido a cambio de una ventaja o beneficio económico, que él se habría sido entregado por Domingo Salaverry Martínez y Simón Lavilla Quispe por intermedio del abogado Javier Ernesto Rodríguez Gómez, así como para mantenerse en el cargo de juez supernumerario de la Corte Superior de Justicia del Callao. También hay una intervención en relación a un presunto favorecimiento al señor Jorge Paul Cruzali Guitello en el trámite del expediente 3237-2013, que se le seguía como presunto autor del delito ambiental en la modalidad de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. Esto en agravio del Estado, para lo cual el investigado Belisario Miguel González Guapaya, entonces era gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, habría intercedido ante el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Walter Ríos Montalvo, quien a su vez habría ofrecido a este interceder ante el juez supernumerario del tercer juzgado penal de Callao para que absolviera al señor Cruzali Guitello de la acusación que recaía en su contra, ello a cambio de un donativo consistente en almuerzos, vinos y otros que le habrían sido entregados por el señor González Guapaya y Cruzali Guitello. Finalmente, señor magistrado, la conducta que habría desplegado el entonces juez supernumerario del tercer juzgado especializado de lo penal del Callao, el señor Julio César Lanasca Ricalde, quien habría emitido la sentencia de fecha 29 de mayo del 2007 en el expediente 3237-2017, a través del cual resolvió absolver al señor Jorge Paul Cruzali Guitello de la acusación por el delito ambiental, a cambio pues de recibir una promesa que le habría dado el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para que lo mantuviera en el cargo de juez supernumerario. Señor magistrado, los acusados han incurrido, han vulnerado la ley del Código de Ética de la Función Pública, como son estos principios de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, lealtad y obediencia que se tiene que deber como funcionarios públicos. De igual manera, se advierte también el quebrantamiento de los deberes que ostenta todo funcionario o servidor público. Esto es estar reconocidos en el artículo 7, en el cual señalan que deben tener neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad en ello. Todo ello con la única finalidad de cometer actos ilícitos que han sido detallados precedentemente. En cuanto al elemento de factor de atribución, señor magistrado, aquí evidentemente los acusados han tenido conocimiento y voluntad de su accionar, en consecuencia pues ha sido un actuar de forma dolosa. En cuanto al nexo de causalidad, esta es la causa-efecto que tiene la conducta del autor y que finalmente causa el daño, cabe indicar que en este caso nos encontramos frente a no nos encontramos frente a un hecho único generador de daño, sino son una pluralidad de hechos que dieron como resultado un perjuicio al Estado. La conducta de los acusados a todas luces fue irregular, no fueron inofensivas para los intereses del Estado. Por el contrario, con la causa directa de daño, pues estuvieron dirigidas a favorecer a particulares y en consecuencia yendo en contra de los intereses de la entidad, sino más bien fueron intereses propios. En cuanto al básicamente el daño que se está solicitando es un daño extrapatrimonial,
y básicamente hemos tomado en consideración para cuantificar este daño extrapatrimonial el manual que se tiene y en el cual se va a verificar los criterios, cuáles son los criterios objetivos, criterio subjetivo y criterio social. En cuanto al criterio objetivo, señor magistrado, se considera la gravedad de los ilícitos cometidos, la modalidad de su realización, así como las indebidas ventajas que habrían obtenido estos funcionarios que han intervenido en estos hechos que han sido relatados. Respecto al criterio subjetivo, se tiene que tomar en consideración el estatus en el cual estaban cumpliendo funciones en su momento en el cual se cometieron estos hechos. Se tiene, pues, por ejemplo, el señor Walter Benigno Montalvo y Julio José Lanasca Ricalde. Ambos cumplían un cargo importante como ser magistrados del Poder Judicial. Asimismo, el señor Gianfranco Martín Sánchez era personal jurisdiccional y también tenía que cumplir sus deberes de acuerdo a la normativa vigente. En cuanto al factor de atribución, señor magistrado, se tiene evidentemente que hay un daño a la institucionalidad del Poder Judicial, básicamente a su imagen, y lo que se está pidiendo como reparación civil, señor magistrado, es el monto de 400,000 soles por daño extrapatrimonial. Queremos hacer la precisión que para el delito de tráfico de influencias agravadas se está pidiendo por el señor Gianfranco Martín Paredes la suma de 50,000, por el señor Javier Ernesto Rodríguez Gómez la suma de 50,000, por el señor Belisario Miguel González Guapaya la suma de 50,000, por el señor Jorge Paul Usalegui Tello la suma de 50,000. Para el delito de cohecho pasivo específico, que está siendo investigado el señor Julio José Lanasca Ricalde, se está pidiendo la suma de 50,000 por daño extrapatrimonial. En cuanto a los delitos de cohecho activo específico, en el cual tienen las intervenciones los señores Domingo Jesús Salvatierra Martínez, se está pidiendo 50,000. Asimismo, el señor Simón Lavalle Quispes también se está pidiendo 50,000, y contra el señor Javier Ernesto Rodríguez se está pidiendo 50,000 como daño extrapatrimonial. Con lo cual, señor magistrado, estaría concluyendo con mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, habiendo escuchado entonces ya el requerimiento de acusación y la pretensión del actor civil, vamos a escuchar ahora a ver parte de las oposiciones, de las observaciones que existen respecto del control de acusación. Para el día de hoy podemos escuchar las observaciones de los señores Lanasca y Salaverry. Doctora López. Doctor, dígame. ¿Cómo prefiere la Fiscalía? Porque hay 6 observaciones. Señor Lanasca, señor Salaverry, señor Rodríguez, Paredes, González y Usalegui, ¿no? Han presentado observaciones al requerimiento fiscal. ¿Cómo prefiere usted? ¿Escuchar por grupos o escuchar todas para poder absolverlas? ¿Cuál es el mejor mecanismo para que usted pueda contestarlas? Mejor sería escuchar a todos y después absolverlos en conjunto cada uno, ¿no? De acuerdo a su orden de intervención. Claro. Sí, señor Hernández, doctor Hernández. Sí, señor juez, la audiencia pasada se realizó ya un cronograma con respecto a las participaciones de las defensas. Estaban programadas el día de hoy ya el señor procurador y el señor Lanasca Ricalde. Creo que esto se realizó ya en la audiencia pasada, señor juez. Sobre esa base nada más, señor juez, de la intervención de la defensa. Muchas gracias. Ya. Sí, doctor Valderrama. Sí, señor magistrado. En la misma línea, en la audiencia pasada, la Procuraduría, que era un reemplazo del doctor que ha expuesto el día de hoy, indicó que su exposición iba a durar 1 hora y por ello no la podía hacer en esa audiencia y se programó para hoy. Por eso es que usted programó para hoy Procuraduría y la Nazca. Sí. Pero lo ha hecho más breve. Sí. Yo no tengo los apuntes en este momento como para improvisar mi oposición, porque no lo tenía, no estaba agendado. No hay problema, voy como efectivamente yo había previsto el tiempo para escuchar a la Procuraduría, pero la Procuraduría ha usado mucho menor tiempo. Queremos aprovechar para no perturbar a ustedes también el trabajo de los abogados privados. Entonces, el señor Lanasca está preparado.
Sí, señor magistrado. Ya, Buenos ok. días. Entonces, Quería- buenos días. Vamos a ver, un minuto, por quería- favor. no sé Dígame, si me doctor permite, Lanasca. señor magistrado, sugiero en todo caso que para hacer más dinámico el debate, sugiero, señor magistrado, que luego de cada intervención de las observaciones que hacen los acusados, podríamos ingresar a la réplica y a la dúplica, de ser el caso, para que pueda, digamos, usted mismo tener la posibilidad de resolver de mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Pero, bueno, también es una alternativa, pero la señora fiscal tiene acá el uso de la palabra. Yo le he preguntado a ella cuál es el método que más se le ajusta. Yo no tengo ningún inconveniente uno por uno, pero yo creo que también se facilita más que ella escuche a todos, porque probablemente algunas observaciones estoy viendo que se vinculan no a lo mismo, pero tienen la misma idea. Entonces, ella probablemente tenga mucha más, sea más práctico para ella escuchar a todos y luego respecto de cada uno, si hay alguna particularidad, hacer sus observaciones, sus réplicas y así vamos a hacerlo. ¿Ya? Muchas gracias igual por la sugerencia. Bien. Entonces vamos a escuchar al señor Lanasca. ¿Y quién más estaría habilitado para el día de hoy? ¿Quién más se siente que está preparado? Señor Rodríguez, la defensa del señor Rodríguez. Doctor, Sí, Chicha. hola. Sí, en la ocasión anterior usted nos indicó que nuestro turno era el siguiente. Sí, pero como les digo, era porque el tiempo yo había calculado un mayor tiempo, pero como tenemos tiempo, al que esté preparado, ¿ah? Al que tenga su tema listo. No hay problema, señor magistrado. Me da 5 minutos simplemente y yo puedo Perfecto, el iniciar. tiempo que le doy al doctor Lanasca va a tener 15 minutos Perfecto. y yo creo que con ello es suficiente, ¿no? Listo. Entonces vamos a escuchar al señor Lanasca y al señor Sicha el día de hoy. Listo, señor Gracias. Lanasca, escuchamos. Tiene 15 Gracias, señor minutos. magistrado. Señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, señorita fiscal y a todos los presentes, muy buenos días. La autodefensa de Julio José Lanasca Ricaldi va a oralizar las observaciones que se ha realizado a la acusación. Señor, el artículo 349 del Código Procesal Penal, en el inciso primero, literal B, dice que la acusación debe tener una relación clara y precisa de los hechos que se imputan. Si nosotros analizamos la imputación fáctica, señor del Ministerio Público, dice brevemente que aproximadamente entre los meses de febrero a marzo del año 2017 se habría recibido un dinero mal habido. Solo un resumen. Si consideramos aquí la fecha de la presunta comisión del delito, evidentemente hablar de febrero a marzo consideramos que es una fecha muy amplia, muy laxa, señor magistrado, atendiendo a la connotación del delito. Y con ello no solo se vulnera el código antes mencionado, sino también la casación 247-2018, que dice que la acusación debe ser expresa en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados. Debe hacerse la descripción, dice, de las circunstancias de tiempo, lugar y modo desde una perspectiva concreta. Entonces consideramos, señor magistrado, que no se está cumpliendo este extremo de la casación. Por lo tanto, la acusación no es clara, sinónimo de comprensible, no es precisa, sinónimo de específica, lo cual ha desarrollado, señor, la casación antes mencionada. Asimismo, señor, no se cumple con la casación 1450-2017 de Huánuco, que desarrolla los parámetros de cómo debe ser una acusación. Y en ella dice que la acusación no solo debe formular una relación clara y precisa del factum, sino también otras circunstancias. Entonces, atendemos acá de que habla nuevamente que la acusación debe ser clara y precisa. Asimismo, señor, la fiscalía en la acusación no nos dice dónde se habría recibido el dinero de $10,000 de parte del señor Salaverry y el señor Lavía por intermedio del señor Rodríguez. Tampoco no nos dice dónde se habría recibido los otros $10,000 de parte del señor Rodríguez Gómez, que previamente habría sido entregado por el señor Kemper y Nostroza. No nos dice, señor. Entonces, cuando una imputación es de esta naturaleza, evidentemente todo acusado, ¿cómo puede asumir una defensa eficaz? Es improbable, señor, una defensa eficaz. De la misma manera, señor,
se debe tener en cuenta que el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que la acusación Disculpe, fiscal... doctora Nazca, la doctora Aragón me ha levantado la mano. Sí, sí, en efecto, señor juez. Estamos siguiendo de manera pormenorizada el orden en que se ha absuelto la observación formal del acusado Lanasca Ricaldi y está incorporando información que no está en las observaciones formales escritas. En ese sentido, pediría que se le exhorte para que se ciña estrictamente a lo que ha observado en el traslado, que es el hecho de la acusación, porque no puede incorporar observaciones de manera sorpresiva, como lo pretende hacer ahora, ¿no? Y sus observaciones formales están detalladas de manera específica en la página 201 del ampuloso documento que ha presentado, en el punto 3, que dice observaciones formales. Entonces, está haciendo alusión a aspectos que no están en el documento escrito. Entonces, para efectos de poder agilizar este control formal, sería saludable que el acusado se ciña estrictamente a las observaciones que él mismo ha planteado. Esa era la observación, señor juez. Gracias. Gracias. Sí, señor Lanasca, sí, me acaban de decir que usted ha pedido que tiene unas transparencias, ¿no? Solo 2 diapositivas, señor magistrado. Ahí le he autorizado para que se las pongan. Y efectivamente, bueno, la idea de las observaciones es que ya están planteadas por escrito y las partes tienen que hacer un resumen. Acá no se trata de que nos lean todo lo que han planteado, sino un resumen y yendo a lo sustancial, ¿no? Esa es la idea, pero siempre vinculado a lo que está por escrito, ¿no? Porque esa es la regla, ¿no? Sí, señor. Así que si ya está autorizado para sus transparencias. Si me permite, señor magistrado, como usted lo ha dicho, argumentos relacionados al tema probandum, al tema en debate. Lo único que está haciendo la defensa en este caso, señor, he atendido claramente la intervención de la señorita fiscal, es solamente agregar la casación 247 que tiene relación intrínseca a los argumentos, como usted lo ha dicho, de la defensa. Y es más, señor magistrado, como usted también lo ha dicho, acá no se trata de leer textualmente ni mucho menos. Se trata de hacer un resumen y así como la fiscal, por principio de oralidad en su acusación, dejó ya de pronunciarse respecto al tema de organización criminal, lo cual nos parece correcto. Entonces, a igual razón, igual decisión, señor magistrado, de nosotros también agregar una casación que tiene relación intrínseca con el tema probando. Muchas gracias, Okay. señor. Bueno, ok, avance entonces. Estaba en el punto tercero, señor magistrado. Las transparencias, Cristian, del señor. Quisiera, sí, por favor, al doctor Cristian Torres, que tenga la amabilidad de poner solo 12 diapositivas que van a ayudar a entender mejor, tal vez, esta parte de la exposición. En la absolución, señor magistrado, está también sombreado y con negritas. Y antes de ello, leía que el artículo 349, para entender inciso 2 del Código Procesal Penal, establece claramente que la acusación debe referirse a hechos y personas incluidos en la formalización. Ahora, si nosotros damos lectura a la formalización de investigación preparatoria, dice lo siguiente, y está en la absolución, que aproximadamente entre los meses de febrero a marzo de 2017 se habría recibido un dinero mal habido de $10,000 de manos del señor Salaverry y de manos del señor Lavía por intermedio del señor Rodríguez Gómez. Formalización. ¿Qué dice la acusación? Dice, según Domingo Salaverry, por intermedio también de Kemper y Nostroza, se habría recibido la suma de $10,000, que es parte de los $17,000 que fueron recabados por el señor Rodríguez, del señor Salaverry y del señor Lavía. En la siguiente diapositiva, doctor Cristian Torres, muchas gracias. Ahí. Entonces, si uno analiza la formalización, señor magistrado, evidentemente en la formalización se ve que hablan de $10,000. Cuando se lee la acusación, en la siguiente diapositiva, por favor, señor doctor Cristian Torres, ya no se habla de $10,000, se habla de la suma de $17,000. Entonces, señor magistrado, se nota claramente que la acusación ha cambiado respecto a la formalización. En la formalización no se habla del señor Kemper y Nostroza,
en la acusación sí se habla. Entonces, evidentemente, una acusación de esa naturaleza vulnera pues el principio de congruencia. ¿Y qué es el principio de congruencia, señor magistrado? Usted mejor que nosotros lo conoce. El Tribunal Constitucional en el expediente 1300-2002, en el fundamento 27, ha referido claramente que el principio de congruencia condiciona al juzgado y al titular de la acción penal a pronunciarse y proseguir con el curso del proceso solo con el hecho fáctico medular postulado en el inicio del proceso. Hecho fáctico medular. Y eso es lo que no estamos viendo, señor magistrado, cuando la acusación hace un cambio respecto a la formalización. Y si bien es cierto, por otro lado, señor magistrado, existe el principio de progresividad, ello en nada, señor, faculta al Ministerio Público a cambiar la acusación respecto a los hechos fácticos de la formalización. Y por eso, señor, los acuerdos plenarios de la Corte Suprema 6-2009, 4-2010, 2-2012 ha dicho claramente que la acusación fiscal no debe ser en lo absoluto difusa, no debe ser imprecisa, debe tener precisiones mínimas. Entonces, eso es lo que nosotros no estamos viendo. De la misma manera, señor, en la apelación 73-2021, la Corte Suprema también ha referido que el principio de progresividad exige que la función fiscal despliegue de modo eficiente, justificada, diligente y razonable, para así lograr que una sospecha inicial pueda llegar a una sospecha suficiente. Entonces, señor, ya ingresamos aquí al tema de la sospecha suficiente. Es decir, si nosotros encontramos una decisión fiscal de esa naturaleza, evidentemente podemos esgrimir que no hay una sospecha suficiente. A lo largo de los 7 años, señor magistrado, que tiene este proceso, el Ministerio Público no ha tomado en cuenta un solo elemento de comisión de descargo de la parte afectada. Entonces, no se cumple el acopio de pruebas a lo largo de la investigación que el Ministerio Público tuvo la obligación de hacerlo para poder esgrimir y decir que acá hay una probabilidad de condena frente a una probabilidad de absolución. Tuvo la obligación de recolectar las pruebas de cargo y de descargo para llegar a una sospecha suficiente y no lo hizo, señor magistrado. De la misma manera, en el expediente, señor, obra el informe 156-2002 de la DIVIAT, que son registros de llamadas telefónicas del suscrito con algunos acusados. Señor magistrado, es de fecha 6 de diciembre de 2022. ¿Cuándo terminó la presente investigación? 8 de noviembre de 2022. Usted, señor magistrado, su señoría, luego de una audiencia de control de plazo solicitado por los sujetos procesales, decidió, señor magistrado, que la presente investigación terminaba el 8 de noviembre del año 2022. La Fiscalía apeló el 10 de mayo de 2023. Se programó audiencia para el 7 de noviembre de 2023 por la Corte Suprema y en esa audiencia, señor, el Ministerio Público se desiste de la apelación. Entendíamos que desde el momento que se desiste, el Ministerio Público no podía actuar otro elemento de comisión como lo está haciendo ahora. Por lo tanto, señor, consideramos que este informe es inconducente, debe ser excluido, más aún, señor magistrado, si tenemos en cuenta que el nuevo modelo procesal penal se inspira porque es preclusiva, se debe respetar las etapas del proceso penal. Y es así que en la casación 247-2018, la Corte Suprema de la República ha dicho, el principio de preclusividad exige que cada acto o actividad procesal se realice dentro de la fase o periodo o actividad procesal. Y veda, es decir, dice, prohíbe considerar cuestiones suscitadas fuera del momento y causa procesal oportuno. Entonces, señor magistrado, lo que aquí se está realizando es precisamente algo que no se condice con la ley y la jurisprudencia y la doctrina. Porque de ser así, señor magistrado, evidentemente la parte acusada se va a sentir, sí, con el derecho de la defensa y el derecho de aprobar en cuanto a su violación. ¿De qué manera nosotros nos habríamos defendido, señor magistrado, cuando se pretende introducir una prueba fuera del contexto de la investigación preparatoria? Y por último, señor magistrado, con esto termino, el Ministerio Público ha solicitado para suscrito 9 años de pena privativa de la libertad, por un hecho, atendiendo a que son dos hechos. Al respecto,
El delito es cohecho pasivo específico, cuya pena mínima es de 6, máximo 15 años. El Ministerio Público considera que el suscrito no tiene antecedentes penales. En efecto, es así. Hace la división de tercios y ubica tercio inferior, tercio medio y tercio superior y ubica la pena entre 6 a 9 años. Por estas circunstancias de atenuación. Pero solicita 9 años, señor magistrado, cuando realmente debe ser un pedido de 6 años o 6 años y meses. Como también, señor, este mismo Ministerio Público, en el expediente 1410-2015, donde está siendo procesado el señor Raúl Linares Yamoja y Alejandra Mercurio Rivarosi y otros, en el mismo delito de cohecho pasivo específico y ubicando la pena en el tercio inferior, ha solicitado 6 años y meses para alguno de los acusados. Entonces, señor magistrado, no entendemos cómo es que se puede cambiar de razonabilidad y proporcionalidad al momento de solicitar la pena en ambos casos. Y por eso, señor, con esto termino. El pedido de la prognosis de pena y la sanción de pena que oportunamente se podría imponer debe hacerse en función a las circunstancias de la comisión del delito. Debe hacerse en función a los fines de la pena. ¿Cuáles son los fines de la pena? Es un medio protector, cumple una función de protectora y resocializadora. Entonces, ¿cómo es que un acusado o un sentenciado se puede resocializar cuando no se respeta el principio de proporcionalidad y razonabilidad y se pide una pena excesiva? No hay forma, señor. Asimismo, se debe tener en cuenta el artículo 45A, inciso tercero, literal A, que dice que tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se debe determinar por debajo del tercio inferior. Es decir, la defensa considera, señor, que la pena que se solicita, y este es el momento de hacer el filtro, debe ser por debajo de 6 años y no 9 años como lo está pidiendo vuestro Ministerio Público. De la misma manera, señor, hay 2 circunstancias atenuantes y con esto termino. Literal C, artículo 46. El obrar en estado de emoción o de temor excusable. ¿Hubo temor excusable al momento de la presunta comisión del delito de parte del suscrito? Sí. ¿Por qué? Porque el señor Walter Ríos, que pedía la celeridad de los procesos en materia de cuestionamiento, era mi jefe inmediato superior, al cual yo me negué. ¿Esto dónde está plasmado? ¿Con qué elemento de comisión se prueba? Acta de colaboración 060F 2018 y en la propia declaración del señor Walter Ríos, cuando dice que todos los jueces del Callao, jueces penales de primera instancia, eran titulares, excepto la del tercer juzgado penal del Callao, donde estaba la NASCA, y por eso lo saco. Mentira. ¿Y cuál es el documento que desmiente? El oficio 698-2020, cuando Recursos Humanos del Poder Judicial del Callao remite la relación de jueces y se nota que todos los jueces del año 2017 éramos suplentes, supernumerarios o provisionales. Entonces, señor, ahí claramente se trasluce el temor. ¿Qué es el temor? El riesgo de sufrir un mal, el constreñimiento a cometer un delito. Y eso es exactamente lo que pasó. Como yo no lo obedecí, me sacó del cargo. Y la última circunstancia, señor, y con esto termino, es procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias. Hubo una disminución de las consecuencias del suscrito al momento de la comisión del delito y al momento de declarar. Sí, cuando la OMA me llama, yo voluntariamente digo, el señor Ríos es el que pedía celeridad respecto a los procesos en materia de cuestionamiento. ¿Qué hizo la OMA? Con resolución 1 del 12 de junio de 2018, remite copias a la Fiscalía y se inicia el presente proceso penal y también paralelamente el proceso administrativo. Entonces, esta declaración espontánea, oportuna, eficaz, permitió el inicio de todo este proceso. Entonces, en efecto, pido, señor magistrado, que por intermedio de usted, y con esto estoy terminando, que la señorita fiscal considere estos pedidos de la parte acusada, que en efecto están rodeadas de elementos de comisión. No es una inferencia, sino están elementos de comisión que hemos adjuntado, señor, al resolver la acusación. Aún siendo abundantes de repente los documentos, pues nos corresponde, señor, defendernos e ir a un juicio oral en igualdad de armas. Por ello, señor, muchas gracias desde ya por haberme escuchado y solicito pues que la acusación sea devuelta a la Fiscalía para que tenga a bien de reformular en los extremos que nosotros estamos observando en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene uso la palabra el doctor Sichat, también por 15 minutos.
Muchísimas gracias, señor magistrado. En principio quiero señalar, antes de iniciar mis alegatos, que la historia del derecho ha implicado la minimización del poder y de la progresiva sustitución del salvaje gobierno de los hombres que detentan el poder. Como señala Ferrayoli, señor magistrado, solo el derecho nos da lugar al gobierno de la razón, pues aquellos que detentan el poder público tienden a acumularla, a volverlo absoluto y a degenerarla, convirtiéndole en cierta medida en arbitrariedad, tiranismo y despotismo. En este caso, vamos a advertir que sucede lo mismo. El Ministerio Público detenta un poder que lastimosamente, y este no es el único caso, en muchísimas ocasiones se advierte claras conductas de despotismo y de aberrante arbitrariedad. En el caso que solo nos vamos a centrar al control formal, señor magistrado, a mi patrocinado solo se le ha incluido en el hecho número 1, que según el Ministerio Público en su subsanación, habría 2 momentos, pero de lo cual no se dejó claro en el requerimiento fiscal inicial y que tampoco ha quedado claro a partir del requerimiento subsanatorio. A partir de este hecho número 1, señor magistrado, ha atribuido 2 ilícitos penales inicialmente. ¿Cuáles son esos 2 ilícitos penales? El delito de tráfico de influencias a título de instigador y el delito de cohecho activo específico a título de cómplice primario. En el segundo, o mejor dicho, en el requerimiento subsanatorio, agregó que respecto al primer momento, plantea una calificación jurídica alternativa por el delito de cohecho activo genérico. Al respecto, cabe señalar lo siguiente. En principio, que el artículo 349 del Código Procesal Penal, numeral 1, literal B, establece que el Ministerio Público está obligado a precisar el hecho imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Asimismo, señor magistrado, sí establece la norma procesal que en caso de contener varios hechos independientes, la separación y detalle de cada uno de ellos. En este caso, el hecho número 1, en su calificación jurídica arbitraria realizada por el Ministerio Público, se señala que se habrían configurado 2 ilícitos penales, aun cuando agregó en su subsanación una calificación alternativa. Por lo tanto, si el Ministerio Público señala que existe un concurso real de delitos, porque establece y especifica cuáles son los presuntos 2 delitos configurados, está obligado a precisar cuál es el hecho imputado por cada delito y cuáles son sus circunstancias concomitantes, las precedentes y las posteriores. ¿Por qué? Porque justamente para el Ministerio Público existe 2 hechos, 2 factum que son plenamente diferenciados, que según su perspectiva nos daría lugar a la existencia de un concurso real de delitos. Y sin embargo, señor magistrado, eso en el caso no ha sido señalado, por lo que deberá precisarse cuáles son los hechos y las circunstancias de cada uno de los delitos que es materia de acusación fiscal. Una segunda observación que se ha planteado es la falta de imputación necesaria respecto al hecho en materia de atribución específica. Por lo siguiente, señor magistrado, y eso nuevamente en coherencia con la primera observación. A mi patrocinado solo se le comprende en el hecho número 1, y por este hecho se le atribuye 2 delitos y en cuanto al primer momento, una calificación jurídica alternativa de cohecho activo genérico. Sin embargo, no se ha descrito con minuciosidad lo siguiente. En primer lugar, el marco temporal y el lugar de cada uno de los hechos que habrían originado los presuntos 2 delitos. Cabe tener en cuenta, señor magistrado, que el Ministerio Público atribuye a título de concurso real 2 delitos diferenciados y sin embargo el marco temporal es el mismo, febrero y marzo de 2017. Entonces, ¿cómo nos defendemos, señor magistrado, de la presunta configuración de 2 ilícitos penales
que se habrían configurado en un marco temporal igual. ¿De cuál nos defendemos primero? ¿Del delito de tráfico de influencias? ¿Del delito de cohecho activo genérico? ¿O en viceversa? ¿Cómo podemos ejercer el derecho de defensa si para dos delitos que el Ministerio Público sostiene que son independientes se atribuye el mismo marco temporal? En consecuencia, solicitamos, señor magistrado, que con rigurosidad se especifique cuál ha sido la conducta desplegada por mi patrocinado, el marco temporal de cada una de las conductas en relación a cada uno de los delitos que se atribuye y el lugar de cada uno de los hechos. ¿Por qué, señor magistrado? Porque si bien estamos frente a presuntos delitos de corrupción de funcionarios, no se puede soslayar que es obligación del Ministerio Público atribuir con cierta especificidad, no le pedimos que nos indique ahora, pero con cierta especificidad, cuál sería el día, la fecha, el lugar donde habrían ocurrido los hechos. Que se pueda recurrir a prueba indiciaria en esta clase de delitos no implica que se disminuya las garantías que se otorga al justiciable para poder ejercer el correcto ejercicio del derecho de defensa. Una tercera observación formal, señor magistrado, es la falta de precisión de los elementos de convicción que sustentan la acusación por cada delito. Y es que todo parte, señor magistrado, del error y la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio Público. Porque si usted se da cuenta, cuando ellos relatan, es un solo hecho. Y sin embargo atribuyen un concurso real de delitos. Y en tal sentido, como no tienen absolutamente nada para separar dos hechos que evidentemente, además de ser falsos, ¿no? Además de ser falsos desde nuestra óptica, no lo estamos tocando en este momento, ¿no? Dos presuntos hechos que habrían ocurrido, pero que están desarrollados en un mismo suceso histórico, entonces, ¿cómo podemos dar lugar a un concurso real de delitos? Y en consecuencia, como no hay absolutamente nada para diferenciarlos, la consecuencia ineludible a la que ha arribado el Ministerio Público es cuando ha sustentado los elementos de convicción que fundamentan su acusación, no ha podido diferenciar qué elementos de convicción acredita el primer momento del hecho 1, ni qué elementos de convicción acreditan el segundo momento también del hecho 1. Pues es evidente que estamos frente al mismo hecho, aun cuando negamos la realidad de los hechos, estamos frente a un mismo hecho que es materia de atribución fiscal. Una cuarta observación es la falta de subsunción típica del comportamiento atribuido. El literal F numeral 1 del artículo 349 también señala que el requerimiento debe contener la calificación jurídica específica de los hechos y realizarse el juicio de subsunción de aquellos en la estructura del tipo penal correspondiente. Al respecto, señor magistrado, no sé si ha sido tal vez por falta de tiempo o por lo que nosotros consideramos una conducta de la autoridad de quien detente el poder público arbitrario, ¿no? Es que no se ha tenido en cuenta ni siquiera, señor magistrado, los criterios correctores de subsunción del concurso aparente de leyes, porque queda claro que ni siquiera ha señalado por qué estaríamos frente a un concurso real y por qué no serían de aplicación los criterios correctores de subsunción. Y eso, señor magistrado, parte nuevamente de esa decisión arbitraria de dividir un solo hecho en supuestos dos hechos independientes, aun cuando desde su redacción inicial simplemente se ha señalado como hecho número 1, hecho único en el que está comprendido mi patrocinado Rodríguez Gómez. De la misma manera, señor magistrado, una quinta observación que hemos realizado es la falta de justificación de las consecuencias jurídicas y ninguna de estas ha sido integrada por el Ministerio Público, salvo su calificación jurídica alternativa, que no tenía por qué ser una integración, señor magistrado, porque ha sido el error del Ministerio Público, porque el hecho no ha cambiado, no hay nuevos elementos de convicción, no ha integrado absolutamente nada más que darse cuenta de su error que cometió inicialmente, luego de haber leído los escritos de absolución de traslado de las defensas técnicas de los investigados, hoy lastimosamente acusados. Y esta falta de justificación de las consecuencias jurídico-penales, señor magistrado, debe tener en cuenta que no debe ser el resultado de una mera discreción fiscal.
En la sentencia de casación 566-2020 Loreto, ya la Corte Suprema, a través de su único tribunal casacional, que es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, no existe otra en la actualidad, ha señalado que la circunstancia agravante de pluralidad de agentes alude exclusivamente a un nivel de autoría o autoría funcional, en el que se integran cuando menos 3 personas con condominio del hecho. Es evidente, señor magistrado, que si estamos ante una agravante específica, esta agravante genérica ya no sería de aplicación. Pero, sin embargo, también ya ha señalado la Corte Suprema, a partir de esta interpretación, que no incluye esta agravante de pluralidad de agentes a los instigadores ni cómplices. A mi patrocinado, supuestamente, para determinársele la pena, se hace referencia a una supuesta agravante de pluralidad de agentes, pero mi patrocinado ha sido acusado a título de instigador y al parecer solo existe un autor. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la representante del Ministerio Público atribuya una agravante de pluralidad de agentes para sostener su incorrecta determinación de la pena? Lo mismo, señor magistrado, se ha considerado la edad de mi patrocinado, 35 años, que ostentaba al momento de la presunta comisión del delito, su grado de instrucción de estudios superiores y su profesión de abogado, para agravar la pena y ubicarla en el extremo máximo del tercio intermedio, aun cuando en todo caso debería ubicarse en el margen inferior del primer tercio de las penas combinadas, porque su profesión de abogado no constituye una circunstancia agravante para medir la pena, señor magistrado, dentro del tercio determinado a partir del sistema de tercios. Eso es absolutamente arbitrario y lastimosamente es una conducta recurrente por parte de los representantes del Ministerio Público. Y asimismo, las penas de inhabilitación y de multa tienen los mismos defectos de determinación y motivación que la pena privativa de la libertad, pues parte de la determinación, ¿no?, del tercio aplicable a partir de incluir la agravante de pluralidad de agentes que no es de aplicación al caso en concreto. Finalmente, señor magistrado, una última observación formal que hemos realizado, y todo en relación a esta arbitraria decisión de considerar 2 delitos independientes, es que tampoco se ha precisado qué medios de prueba son ofrecidos para acreditar cada uno de los delitos imputados. Ni para el delito de tráfico de influencias a título de instigación, ni para el delito de cohecho activo genérico, que implicaría el segundo momento del mismo hecho, pero según el Ministerio Público, el segundo momento del hecho número 1. No sé qué técnica se ha utilizado, señor magistrado, quisiera advertir esa técnica para dividir en momentos un solo hecho y atribuir delitos independientes. Finalmente, esto fue lo que observamos nosotros, señor magistrado, inicialmente. No se nos corrió traslado para absolver, y ahí quiero apoyar a mi colega que me ha precedido. No se nos corrió traslado por 10 días para absolver y volver a formular todos los controles. Simplemente se nos corrió traslado, usted nos dio una fecha menor a los 10 días para absolver el traslado del requerimiento de integración. En consecuencia, señor magistrado, es evidente que podemos incorporar ciertas observaciones y ciertos controles a partir de dicha incorporación y de dicho traslado, sin que necesariamente implique la formalidad y la solemnidad establecida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, porque no se nos ha permitido en lo absoluto, tampoco está regulado de esa manera, aunque podría realizarse para permitir el ejercicio correcto del derecho de defensa. No se nos ha dado el tiempo de 10 días para volver a absolver todos los controles. No, simplemente se nos dio un plazo prudencial para absolver el traslado respecto y únicamente al requerimiento de integración. Y acá, señor magistrado, cabe señalar lo siguiente. El Ministerio Público aquí sí hace hincapié en un primer momento y en un segundo momento que en el primer requerimiento no quedaba absolutamente claro.
hace referencia a un primer momento y a un segundo momento. Según el Ministerio Público, señala lo siguiente. Indica que la integración solo se realiza por el primer momento del hecho número 1, sobre el cual incluye una calificación jurídica alternativa. ¿Cuál es su calificación jurídica alternativa? Como se han dado cuenta del grosero error que han cometido para imputar delito de tráfico de influencias a título de instigación a mi patrocinado, pues no le ha quedado de otra que tratar de integrar y atribuir otro ilícito penal, señor magistrado. Eso es la consecuencia, reitero y quiero hacer hincapié porque eso no es correcto, no es constitucional, es un abuso del poder. Se ha integrado el requerimiento acusatorio a partir de darse cuenta de sus errores, luego de haber leído las absoluciones de traslado de las defensas técnicas. Y eso, señor magistrado, no debería permitirse. ¿Por qué? Porque quienes detentan el poder deben ser limitados a través del derecho, y no al contrario. El Ministerio Público es quien detenta el poder y los ciudadanos, en este caso, uno de ellos, mi patrocinado, es una víctima del ejercicio arbitrario y despótico del poder que ostenta el Ministerio Público. Acá, señor magistrado, la calificación jurídica alternativa es de cohecho activo genérico. Pero mire usted, señor magistrado, y le pido por favor que se pueda leer con muchísima atención el requerimiento de integración. Se dice, ¿no?, que se integra esta calificación jurídica alternativa, 1, y no precisa las circunstancias que harían que no constituya tráfico de influencias, sino ahora, desde su perspectiva, cohecho activo genérico. Pero no solo eso, señor magistrado, que no ha precisado cuáles serían esas pequeñas circunstancias que harían viable una calificación jurídica alternativa, sino que además el primer momento del hecho número 1 sigue redactado exactamente igual a su requerimiento acusatorio inicial. Y en ese primer momento del hecho número 1, y que está señalado y citado en el requerimiento de subsanación, señor magistrado, se sigue señalando que Walter Ríos Montalvo habría invocado sus influencias. Esa es la imputación. Sobre la base de ese mismo hecho, sin precisar cuáles las circunstancias que permitirían la viabilidad de una calificación jurídica alternativa, y pese a que reiteran que habría un delito de tráfico de influencias, ahora, señor magistrado, se incluye una calificación jurídica alternativa por el delito de cohecho activo genérico. Eso, señor magistrado, más allá, porque luego nosotros integraremos evidentemente nuestros argumentos de excepción, vamos a agregar algo al respecto de la integración, pero estas son las observaciones formales que usted debe no solo advertir, sino que debe llamar la atención a cómo se detenta el poder público. Esto ha ocurrido. No se ha precisado circunstancias disímiles, señor magistrado, porque una cosa es atribuir un tráfico de influencias y otra cosa es atribuir cohecho activo genérico. Por lo menos el Ministerio Público debió diferenciar cuáles son esas circunstancias que harían viable esta calificación jurídica alternativa. Y no se ha realizado. Y lastimosamente solo se ha reiterado el hecho número 1, en el que se indica que el señor Walter Ríos habría cometido tráfico de influencias, porque textualmente se señala que habría invocado tráfico o habría invocado sus influencias. Eso puede verlo usted, señor magistrado, en el apartado A de ese primer momento. Por todas estas razones, señor magistrado, nosotros solicitamos que se devuelva la acusación. Estamos seguros, señor magistrado, que van a volver a corregirlo porque son claros los errores que se han cometido. Pero preferimos defendernos sobre una tesis mínimamente que nos permite ejercer nuestro correcto derecho de defensa, a defendernos de algo sobre lo cual no podemos determinar en qué momento mi patrocinado habría intervenido. Por eso solicitamos la devolución de la acusación fiscal y que se ordene que se emita un nuevo requerimiento fiscal acusatorio global, incluyendo su integración, y de manera clara
con la subsanación de las observaciones que en este acto he realizado. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, abogado. ¿Algún abogado más que esté preparado para esta oportunidad? ¿Alguna defensa del señor Paredes, del señor González o del señor Cosalegui? Todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, vamos entonces a cerrarlo ahí. Doctora López, entonces usted prefiere para el final, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacerlo al final, como habíamos indicado, señor juez. Listo. Entonces, vamos a hacer un cronograma para la siguiente sesión, para el día martes 13, 3 de la tarde. Y el orden va a ser defensa del señor Salaverry, del señor Paredes y del señor González. Para esa fecha, para esa oportunidad. Entonces estamos anotados. Siendo las 12:08, se concluye la presente sesión. Hasta el día martes 13 a las 3 de la tarde. ¿Sí, doctor Lanasca? Por favor, señor magistrado, tener a bien de remitir audio y video a los correos correspondientes. Muchas gracias. Ok, correcto. Gracias. En el mismo sentido, necesito que me remitan el audio y video de esta audiencia. Y señor juez, una inquietud más. El martes 13 a las 3 de la tarde, ¿hasta qué hora vamos a llevar adelante la audiencia para prever si me va a tocar para poder absolver? No todavía, doctora, porque faltaría el señor Cosalegui. Ay, entonces todavía no. El No. martes 13 no. Ya, No, perfecto. no, ok. Gracias. Hasta luego. Siendo las 2, sí, siendo las 12:09, se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.